Vamos arrancando con la clase, cualquier cosita me levantan la mano y ya vamos interactuando. Empiezo sin demora, hoy nos toca arrancar con la modernidad. La modernidad en sentido técnico, en sentido estricto, en términos históricos, empieza, bueno, entre los siglos XV, XVI, sobre todo. Estamos hablando de la modernidad europea, venimos hablando de la historia de la filosofía occidental, europea, también estamos hablando de las edades de la historia europea. ¿Qué pasa? Estamos haciendo, yo les hablo del siglo XV, XVI, de nuestra era, es decir, después de Cristo. Estamos dando un salto de unos 20 siglitos más o menos, desde Aristóteles hasta Descartes. ¿Por qué damos ese salto? ¿Qué pasa durante esos 2000 años? Bueno, es una buena pregunta que voy a intentar resumir brevemente en este inicio de la clase en lo que nos interesa a nosotros para el estudio de la filosofía, para la iniciación en la filosofía occidental. ¿Por qué nos salteamos todos estos siglos y qué pasa más o menos en todo ese tiempo? ¿Y por qué desde Aristóteles dar ese salto en garrocha hasta Descartes? Bueno, la autoridad de Platón y de Aristóteles como máximos exponentes de la filosofía clásica antigua griega, de alguna manera se va a mantener indiscutida durante todos estos siglos que estamos. Indiscutida es una forma de decir, ¿no? Se va a mantener vigente con comentarios, con modificaciones, pero siempre Platón y Aristóteles van a estar ahí como las máximas autoridades del saber filosófico. Y en términos históricos nos interesa sobre todo resaltar que, bueno, ya Aristóteles fue, como comentamos en la clase pasada, maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el gran emperador de Macedonia, ¿no? Que conquistó buena parte del mundo conocido en ese entonces. Eso ya a nivel de las ciudades griegas significó ese sometimiento imperial, significó una decadencia bastante marcada. En esas épocas imperiales se desarrolló la filosofía helenística propia de este periodo. La filosofía helenística, con H, ¿no? Es la que realmente se resume en tres escuelas: la de los escépticos, la de los estoicos y la de los epicúreos. No nos interesa mucho ahondar en estas escuelas. Algo nombra Carpio en ese capítulo inicial, cuando habla de los orígenes de la filosofía. Por ejemplo, al hablar de las situaciones límites se menciona a los estoicos, esta actitud estoica de aceptar las cosas como son, y creer que las cosas son por una razón, siempre, y entonces de nada sirve lamentarme, de nada sirve angustiarme, de nada sirve llorar, etcétera, etcétera. Gracias. Se trata de aceptar el destino y asumir con estoicismo, como habrán escuchado decir en la vida coloquial, en la vida cotidiana, en el lenguaje coloquial, lo que acontece, lo que nos va sucediendo. Los epicúreos, bueno, los epicúreos es la escuela que busca el placer, entendido no como placer como lo entendemos nosotros, como fiesta loca, sexo, droga y rock and roll, sino más bien un placer entendido como serenidad, como un poco esta autonomía que buscaba la ética de Aristóteles también, esta autarquía, esta independencia, bueno, entendida como un placer, un estado del cuerpo en que no requiere nada más. Y es un estado también del espíritu. Resumen muy apretado del epicureísmo. Y por último, el escepticismo, que consiste en negar que se pueda conocer. Negar sistemáticamente que se pueda conocer algo como verdadero o como real. Aparece también Pirrón de Elis en el
capítulo 1 de Carpio, al hablar de la duda, de la duda como segundo origen de la filosofía. Primero estaba el asombro, después estaba la duda, y después estaban las situaciones límites. Bueno, después del imperio macedonio, ¿qué imperio viene? Y somete a los griegos también. El romano, que dura una pila de siglos, básicamente todos los que estamos salteando, porque el imperio romano de Occidente dura hasta el siglo V de nuestra era, es decir, después de Cristo, y el imperio bizantino o imperio romano de Oriente dura hasta el siglo XV, que es el mismo siglo del, comillas grandes, descubrimiento de América, descubrimiento de la imprenta, bueno, conquista de Granada por los españoles, que permite unificar el reino de España, bueno, y en ese siglo se da comienzo a lo que hoy entendemos por modernidad, sobre todo el siglo XV. Finales del siglo XV, segunda mitad del siglo XV. La modernidad a nivel del pensamiento y del arte comienza con el Renacimiento, a nivel de la ciencia también, ¿no? Copérnico, Galileo, Leonardo, Miguel Ángel. Bueno, Leonardo es un hombre de ciencia, además de un artista. Hay una serie de pensadores interesantísimos en el Renacimiento europeo, en los que uno quisiera detenerse, pero no puede, porque tenemos un cuatrimestre para dar un montón de cosas. Entonces, el Renacimiento, el comienzo de la modernidad se llama Renacimiento. ¿Renacimiento de qué? Renacimiento de los ideales clásicos griegos. Y ahí me doy pie a mí mismo a explicar un poco por qué saltamos de Aristóteles y Platón hasta esta época. Y porque esta época, si bien, como dije recién, las autoridades de Platón y de Aristóteles se habían mantenido vigentes, esta época además retoma los ideales de la polis griega, los ideales del hombre como centro del cosmos, los ideales del cuerpo armónico y del cuerpo no como una especie de mal o de cárcel del alma en el sentido cristiano, ¿no? Fuente de pecado, fuente de tentaciones para el maligno, o tentaciones del maligno, mejor dicho, sino como un cuerpo que merece ser rescatado. Se va pasando lentamente, digo lentamente porque es así, es gradual, ningún cambio histórico se produce de un día para otro, así como el paso del tipo de explicación mítica al tipo de explicación argumentativa es gradual, como vimos. El paso del teocentrismo al antropocentrismo también es gradual. ¿Qué significa teocentrismo? Alguien que le suene esa palabra. Profe habla de Dios en el centro, como la cosmovisión del Dios en el centro del mundo y antropocentrismo es el hombre en el centro del mundo. Perfecto, perfecto. Quien quiera que sea esa voz un poco divina porque acá no estamos viendo la pantalla del Meet, entonces fue como una Nadie respuesta conoce, profe. fue como una respuesta del cielo, pero te agradezco. Una respuesta teocéntrica. Bueno, teo es Dios en griego, teocentrismo es una cosmovisión, una visión del mundo centrada en Dios. Todo lo que nos pasa acá en la Tierra tiene que ver con Dios. Dios así lo quiso, Dios permite algunas cosas, Dios prohíbe otras. El mundo se explica a partir de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Este imperio romano, del que nos estamos salteando toda la historia, este imperio romano no tarda en hacerse cristiano, a partir del siglo V, precisamente, si no me equivoco, siglo IV, con Justiniano, el emperador Justiniano, y entonces el cristianismo pasa a ser un poco el sentido común, la filosofía de todo el occidente europeo durante siglos, y las Sagradas Escrituras son la verdad, son la fuente de la verdad. También hay teólogos que dan un espacio a la razón filosófica y a la posibilidad de pensar con nuestra razón natural, es decir, la razón natural es la razón tal como nos viene dada por la naturaleza,
y llega hasta donde puede llegar sin apoyarse en la revelación, en las Sagradas Escrituras, pero en un punto tiene que, bajo esta concepción del mundo, de la Edad Media sobre todo, está sometida a los imperativos de la fe, ¿no? Y a lo que dice la verdad revelada. Entonces, se empieza a razonar a partir siempre sobre la base de la fe. No se discute para nada el orden del mundo teocéntrico y lo que dicen las Sagradas Escrituras. Aristóteles durante la Edad Media, también Platón, pero sobre todo Aristóteles va a ser una gran autoridad y se va a unir un poco la palabra Aristóteles, que va a ser llamado también a secas como el filósofo, con mayúsculas. Aristóteles era el filósofo. Lo dice el filósofo, lo dice la Biblia, lo dice el filósofo. Esas eran las grandes autoridades a las que cualquiera podía remitirse para argumentar, utilizando casi siempre este argumento en base a la autoridad. Si lo dice la Biblia, no hay nada más que discutir. Si lo dice Aristóteles, tampoco. ¿Qué más decir? Bueno, hablamos del entrecomillado descubrimiento de América. El descubrimiento de América supuso la conquista por parte de Europa, como ustedes deben saber, pero si no lo recordamos, porque es demasiado importante como para no recordarlo. La conquista de América por parte de los europeos, pero no solamente de América, sino también de África y de buena parte de Asia y de Oceanía, completo, ¿no? Todo lo que no es Europa, conquistado por los europeos. Y ya sabemos, desde el primer trabajo práctico por lo menos, espero que de antes también, que esta conquista no se produce por la superioridad intelectual del continente europeo o de la Europa occidental, sino más bien por la fuerza. Es una conquista armada, una conquista violenta, sangrienta, y entonces eso, sobre todo esa conquista del resto del mundo no europeo, al cual se le aplican, fíjense, ¿por qué la continuidad con Aristóteles? El mundo no europeo va a pasar a ser tratado de la misma manera a como Aristóteles, la clase pasada, veíamos que trataba al mundo no griego. El mundo bárbaro, que era el mundo no griego, ahora va a ser el mundo no europeo. Y va a recibir el mismo trato por el sentido común europeo que recibía el mundo no griego en la época de Aristóteles. Es decir, esta filosofía, este pensamiento aristotélico va a seguir siendo aplicado de manera bastante espontánea y natural ahora para referirse a los no europeos como bárbaros, naturalmente esclavos, ¿se acuerdan lo que decíamos? Naturalmente esclavos que merecen ser conquistados, o no sé si lo merecen porque, como va a decir un escritor, fíjense qué simpático, el escritor del libro de la selva, Rudyard Kipling, decía que los europeos, hablaba sobre todo de los ingleses, cargaban sobre sus espaldas la difícil tarea de civilizar el resto del mundo. Fíjense cómo lo veían, ¿no? Cómo acomodaban su pensamiento. En realidad no estamos conquistando, despojando al resto del mundo de sus riquezas, sometiendo, expoliando, etcétera, etcétera. Estamos civilizando. Bueno, si alguno piensa ahora mismo en Sarmiento, civilización o barbarie, bueno, estamos hablando de lo mismo. Y fíjense, la palabra barbarie, se la acabo de mencionar yo a raíz de Aristóteles, diciéndoles que iba a seguir siendo utilizada para referirse a lo no europeo. ¿A quién se refería Sarmiento con barbarie acá en el suelo argentino? Bueno, a lo no europeo. Exactamente igual que en el pensamiento de tipos como Descartes, como Kant, como Hegel, ¿no? Lo no europeo es lo bárbaro. Lo no europeo es lo que biológicamente tiene bueno, el racismo. ¿En qué consiste el racismo? Básicamente, el ABC del racismo. En asociar caracteres biológicos, supongamos el color de la piel, con capacidades intelectuales y morales. Entonces, de repente,
lanzar al ruedo estas teorías, estas opiniones muy fuertes, ideológicas, de que piel oscura es igual malo y bruto, malo e ignorante. Entonces, cuanto más oscura la piel, más malo y más ignorante. Cuanto más blanca la piel, más bueno y más inteligente. Fíjense qué esquema más perverso, y más simple, más tonto, y que sin embargo sigue funcionando hasta hoy en día. Lo pueden ver aquí en la sociedad jujeña, vivito y coleando todavía a ese esquema. Bueno, habiendo pasado todo eso, tenemos ya el tablero de juego listo para que empiece a funcionar el moderno sistema. ¿Cómo? ¿Cómo le llamarían ustedes? Que casi es sinónimo de modernidad. El sistema social y económico que nos atraviesa desde entonces, desde el siglo XV, XVI sobre todo. Empieza a rodar y a hacerse cada vez más importante y más fuerte. ¿En qué sistema social vivimos? Capitalista, en el capitalismo. Bueno, hablar de modernidad en términos históricos, esta que nace en el siglo XVI, XV, XVI, es hablar del capitalismo, básicamente. Así como hablar de posmodernidad también es hablar de capitalismo avanzado, desarrollado, en crisis. Entonces creo que tenemos más o menos sobre la mesa todos los elementos, como para empezar a hablar de Descartes. Yo no pretendo trazarles este contexto completo, ustedes pueden y van a seguir leyendo toda su vida sobre lo que significó el advenimiento de la modernidad, lo que hay entre el mundo antiguo y la modernidad europea. Si tienen alguna pregunta puntual para hacer o algún comentario o alguna cosa grosa que me dejé en el tintero y la quieren mencionar, adelante, y si no ya arrancamos con Descartes. Es uno de los padres de la filosofía moderna, un burgués el mismo, ¿no? Un burgués el mismo. ¿Qué es un burgués? Bueno, una persona, Marx le va a llamar al burgués directamente al propietario del capital, ¿no? Al propietario de los medios de producción y al que contrata la fuerza obrera para explotarla. Bueno, Descartes va a ser un burgués en el sentido de que no es un noble, pero es una persona de situación socioeconómica acomodada, ¿no? Que empieza a disfrutar de esa nueva situación de la Europa occidental imperial, ¿no? Imperial y supuestamente de centro del mundo. En este caso vamos a ver entonces rápidamente un poco, yo diría que el núcleo central de la figura de Descartes, que nos permite entender después a los otros filósofos modernos que vamos a ver, que es el Descartes de el cogito ergo sum, pienso, entonces existo. Vamos a ver qué significado tan importante tiene esta aparición de Descartes en la filosofía moderna europea. Siempre como siempre, una o dos, en este caso una, diapositiva biográfica de contexto. La leo rapidito. Fíjense que tiene una vida muy corta, Descartes era bastante enfermizo, tampoco se mataba mucho trabajando, ¿no? Se murió, trabajaba como 4 horas al día y su trabajo era pensar, así que imagínense, no era precisamente un sacrificado, un workaholic, como dicen por ahí. Latinizado su nombre como Cartesius, de ahí que también se lo llame a veces Cartesio, y por eso lo cartesiano se refiere a Descartes. Filósofo, matemático, físico y fisiólogo francés, estudió en el Colegio de Jesuitas de La Flèche, que es una localidad pequeña. Después de servir en el ejército se trasladó a los Países Bajos, país capitalista avanzado en aquella época, y allí pasó 20 años entregado a sus ocupaciones científicas y filosóficas. Las persecuciones de los teólogos neerlandeses, a pesar de que estamos hablando de un país con bastantes libertades, Holanda, Países Bajos, las persecuciones de los teólogos neerlandeses le obligaron a fijar su residencia en Suecia, donde murió un año después. La filosofía de Descartes se halla vinculada a su matemática, cosmogonía, física, él fue contemporáneo de Galileo, un poco más joven, pero fue contemporáneo de Galileo, y fisiología.
identificaba la sustancia corpórea con la extensión. Es decir, la extensión es lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Eso es lo corpóreo. Solo la extensión no depende de lo subjetivo y se halla condicionada por las propiedades necesarias de lo corpóreo. Propiedades necesarias en el sentido fuerte, ¿no? Hay una necesidad ligada a la geometría y a la física matemática propia de lo corpóreo. Bueno, pasemos a la otra, que es una especie de intermedio entre lo que vamos a ver hoy, las meditaciones metafísicas, y poner en contexto su pensamiento. La antropología filosófica de Descartes, ¿qué pensaba sobre el ser humano? Bueno, era dualista en este punto. Dualista. En una época alguien me habló de dualdismo, del dualdismo. Eso es otra cosa que por suerte dejamos atrás. El cuerpo, por un lado, la res extensa, es decir, corpórea, que ocupa un lugar en el espacio, es considerado por un mecanismo. Descartes es uno de los padres del mecanicismo. Todo en la naturaleza se explica como una máquina, como un mecanismo, ¿no? Él habla literalmente del cuerpo humano como de una máquina, que no tiene vida propia porque se haya gobernado por el alma, que es volitiva. Volitiva se refiere a la voluntad, y pensante. Res cogitans, cosa pensante. Y lo ubica, fíjense qué detalle más curioso, le da un lugar físico al alma para residir en el cuerpo y para conectarse con el cuerpo, que es la glándula pineal o la glándula pituitaria. Si ustedes agarran un cerebro, no lo agarren, que un poco, pero si ustedes observan un cerebro por abajo, van a ver que tiene como una gotita que cuelga. Esa es la glándula pituitaria o pineal. Y esa glándula va alojada en un hueso, el esfenoide, si no me equivoco, que es como un trono. Es como un trono de un monarca, de un rey. Entonces él dijo, en esto que parece un trono, y está en la cabeza, en el centro de la cabeza, ahí debe estar el alma. Fíjense que es un poco infantil el razonamiento, pero así es como él lo pensaba. En ese punto tiene que estar la conexión entre el alma y el cuerpo. Bueno, entonces, dualismo antropológico, alma-cuerpo, como dos cosas muy diferentes. Y en el plano de la ontología, de la concepción de la realidad, concebía tres tipos de substancias o realidades. Sustancias en sentido aristotélico. Aristóteles sigue siendo el que da la letra básica a la filosofía occidental, junto con Platón. Por un lado está la res cogitans, como dijimos, la cosa pensante, la sustancia pensante, que son las almas humanas, en principio. Después está la res extensa, como vimos, los cuerpos. Y, en tercer lugar, la res cogitans infinita o divina, que es Dios. Dios va a ocupar un lugar importante en el sistema filosófico de Descartes. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Y las obras principales, por último, el discurso del método, 1637, escrito en francés. Esto, uno de los resabios del Imperio Romano, y del Imperio Romano cristianizado, y hecho el lenguaje de la Iglesia en Roma, y la Iglesia de Roma como la autoridad espiritual que gobernaba por sobre los espíritus de toda Europa occidental, digamos, incluso, como ustedes saben, ejerciendo poder e influencia sobre reyes, siendo capaz de, teniendo más poder en muchos casos que los monarcas y que los emperadores. Bueno, de todo esto, el latín queda como la lengua culta. El latín, que era la lengua del Imperio Romano, queda como la lengua culta de la Iglesia y de la Europa occidental en general. Entonces, en general, ¿quiénes eran los intelectuales en la época de la Edad Media? ¿Quiénes eran los que accedían a la educación y a la alta cultura? Los monjes. Las monjas en mucho menor medida. ¿Y cuál era la lengua culta? El latín. Descartes, antes de escribir sus libros en latín, escribe el discurso del método en francés. Eso habla de una voluntad de llegar a más gente que solamente a la iglesia, de tener algún tipo de llegada.
no digamos una filosofía al alcance de todo el mundo, pero que potencialmente a cualquiera que entendiera francés, que era la lengua, como saben, el francés, el castellano, el rumano, el italiano, etcétera, etcétera, el portugués, son lenguas de origen latino, son derivaciones del latín que se van mezclando con otros dialectos populares y va quedando en esa forma. Bueno, entonces esa primera obra está escrita en francés. Las meditaciones metafísicas que vamos a ver hoy son 4 años posteriores, ya están en latín y está escrita a los grandes popes de la Sorbona, a los grandes catedráticos de la Sorbona para intentar convencerlos a ellos. Y ahí se encuentra en latín la célebre frase cogito, pienso, ergo, entonces, sum, soy, existo. Y los principios de filosofía de 1644 también en latín. Bueno, arranquemos con la primera meditación entonces, comentando algunos fragmentos. Fíjense el título de la meditación, acerca de las cosas que se pueden poner en duda. Esta primera meditación va a ser una duda tras otra, va a ser la duda total. Y en la segunda meditación vamos a encontrar una primera certeza. Les adelanto, les spoileo un poco esto porque les permite un poco anticiparse al final y entender mejor el desarrollo. Digo para el que no la leyó, que yo creo que casi nadie habrá quedado sin leerlas, pero se los digo. Vamos a la cita. Hace ya algún tiempo que advertí cómo desde mis primeros años había recibido por verdaderas una cantidad de falsas opiniones y que aquello que después es fundamentado sobre principios tan mal asegurados no podía ser sino muy dudoso e incierto, de manera que me hacía falta intentar seriamente, una vez en mi vida, deshacerme de todas las opiniones a las que hasta entonces había dado crédito y comenzar todo de nuevo desde sus fundamentos si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Él está buscando un conocimiento absolutamente cierto, seguro, indudable. De ahí la duda como método para encontrar algo indudable, ¿no? Y agrega, será suficiente que yo encuentre el más mínimo motivo de duda para hacer que las rechace a todas estas cosas, estas opiniones, que fíjense que también hay un eco de Platón, ¿no? La opinión, la doxa y la episteme. Si quiere rechazar toda la doxa, todas las opiniones mal fundadas, cambiantes, inestables, se quiere encontrar un saber riguroso. Obviamente que para Descartes, Platón es parte de las opiniones. Para Platón no era una respuesta válida para Descartes. Es parte de todas esas cosas que estudió y que no lo convencen y que no le dan una respuesta rigurosa. Y para ello, para que yo rechace a todas las opiniones, no es necesario que las examine a cada una en particular, lo que sería un trabajo infinito, sino que dado que la ruina de los fundamentos arrastra consigo necesariamente el resto del edificio, atacaré los principios sobre los cuales se apoyaban todas mis viejas opiniones. Claro, en vez de ponerme a criticar cada cosa en la que creí, voy a criticar el fundamento de cada una de esas creencias. Y esos fundamentos, como vamos a ver ahora, van a ser dos. Por un lado, la información proveniente de los sentidos, y por otro lado, la información proveniente de la pura razón. Vamos entonces a la que viene ahora. A ver si hay algo más antes que eso. No, ahí está. Principios o fundamentos del conocimiento que son aquí cuestionados por Descartes. En primer lugar, los sentidos. Y esto se parece bastante a Platón también acá. Los sentidos nos engañan, los sentidos no son confiables. Todo lo que hasta ahora he recibido como lo más verdadero y seguro, lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos. También lo que leemos nos proviene de los sentidos, no se olviden de eso. Ahora bien, algunas veces he comprobado que esos sentidos eran engañadores y es prudente no fiarse nunca por completo de quienes hemos sido alguna vez engañados. Pero tal vez haya muchas otras cosas de las que no se pueda dudar razonablemente, aunque las conozcamos por medio de los sentidos. Por ejemplo, ¿puedo realmente dudar de que estoy aquí? Dice él, que está ahí, sentado cerca del fuego, vestido con una bata muy burguesa. ¿Y cómo podría acaso negar
que estas manos y este cuerpo son míos, a no ser que me compare con esos insensatos cuyo cerebro está de tal manera perturbado y ofuscado que aseguran constantemente que son reyes siendo muy pobres, o que están vestidos de oro y púrpura estando por completo desnudos. ¿Mm? ¿Cómo puedo dudar razonablemente de que estas manos sean mías, de que este cuerpo sea mío, de que esa bata que tengo puesta sea mía? Bueno, pasemos a la que sigue. Sin embargo, tengo que considerar que soy hombre y que por consiguiente acostumbro a dormir y representarme en mis sueños las mismas cosas y algunas veces hasta menos verosímiles, hasta menos creíbles que las de esos insensatos cuando están despiertos. ¿Cuántas veces me ha sucedido soñar durante la noche que estaba en este lugar, vestido cerca del fuego, aunque estuviese dentro de mi lecho y por completo desnudo? Es cierto que me parece ahora que no es con mis ojos dormidos que miro este papel, que esta cabeza que muevo no está adormecida, pero me acuerdo de haber sido engañado con frecuencia por semejantes ilusiones mientras dormías. Es decir, puedo estar dormido, puedo estar alucinando, puedo estar en la Matrix, qué sé yo. Y al detenerme en este pensamiento, veo con tal evidencia que no hay indicios concluyentes ni marcas tan ciertas por las cuales se pudiese distinguir con nitidez la vigilia del sueño, que me lleno de extrañeza. Y esta extrañeza es tal que es casi capaz de persuadirme de que estoy realmente dormido. Es decir, no hay ningún criterio que me permita distinguir de manera cierta y segura, absoluta, de que estoy despierto y no dormido en este momento, dice él. No tengo garantías de la vigilia. Entonces los sentidos quedan descartados como una fuente de información válida, sobre todo a partir de este argumento. No tanto a partir del remo quebrado de Platón, de los espejismos, de estas ilusiones ópticas, sino de que mi estado de percepción consciente, que básicamente consiste en estar viendo, escuchando, oliendo, sintiendo con el tacto, no es confiable también porque puede estar dormido. ¿Cómo salimos de esto? Vamos a la que sigue. Por otro lado tenemos la razón. Dice, por lo cual tal vez no concluiríamos mal si dijéramos que la física, la astronomía, la medicina y todas las otras ciencias fácticas o empíricas, que se refieren, que dependen de la consideración de las cosas compuestas y sensibles. La empiria es la experiencia sensible, ¿no? Lo empírico es eso. Bueno, todas esas ciencias fácticas o empíricas son muy dudosas e inciertas, justamente porque se basan en los sentidos, pero la aritmética, la geometría y las otras ciencias como estas, o sea, de esta naturaleza, quiere decir como estas, de este tipo, es decir, las ciencias formales o exactas, que no tratan sino de cosas muy simples y muy generales, abstractas, agrego yo, sin preocuparse mucho de si se dan en la naturaleza o no, sí contienen algo de cierto e indudable. Porque ya sea que yo esté despierto o que duerma, 2 y 3 juntos forman siempre el número 5, y el cuadrado no tendrá nunca más de 4 lados. Y no parece posible que verdades tan patentes puedan ser sospechosas de alguna falsedad o incertidumbre. Fíjense, también parecido a Platón, que tenía como gran modelo el conocimiento matemático, como conocimiento cierto, que no cambiaba, eterno, riguroso, acá también en Descartes aparentemente dice, bueno, puedo dudar de los sentidos, pero de lo matemático no. Lo matemático es seguro, cierto, no cambia. Puedo estar dormido o despierto, 2 más 3 siempre va a ser 4, el cuadrado siempre va a tener 4 lados, etcétera, etcétera. Pero para esto también hay una duda y una forma de cuestionar. Dice, recuerden, para los sentidos, el gran motivo de duda era la posibilidad de estar alucinando o estar dormido. Para la matemática, plantea otra hipótesis todavía más loca, pero que a él le parece muy, muy importante. Y de hecho, hasta cierto punto lo es. Dice, sin embargo, hace mucho tiempo que tengo en mi espíritu una cierta opinión de que hay un Dios que todo lo puede y por el cual he sido creado y producido tal como soy. Ahora bien, ¿quién puede haberme asegurado de que ese Dios no ha hecho que no haya tierra alguna, ni cielo, ni cuerpo extenso, ni figura, ni magnitud, ni lugar, y que sin embargo
ha hecho que yo tenga las sensaciones de todas esas cosas. Al mejor estilo Matrix, ¿no? Un Dios que me quiere engañar, un Dios juguetón, que me quiere engañar haciéndome creer que todo esto que percibo existe cuando no existe. Más aún, podría ser que él, con mayúscula, hubiese querido que yo me engañe todas las veces que hago la adición de 2 y 3, o que enumero los lados de un cuadrado. Claro, si es un Dios todopoderoso, me puede engañar también cuando yo hago sumas, incluso muy sencillas como esta, 2 más 3, mentalmente me puede engañar sistemáticamente. O que juzgo, bueno, cosas tan fáciles como esas, los lados de un cuadrado, los lados de un triángulo, etc. Supondré entonces que hay no un verdadero Dios, porque Dios es fuente de soberana verdad y bondad, sino un cierto genio maligno, no menos astuto y engañador que poderoso, que ha empleado o emplea toda su destreza para engañarme. Ya no Dios, pero sí un genio poderosísimo, maligno, que me podría estar engañando siempre que yo haga una operación matemática tan tonta como, bueno, 2 por 2, 4, etc. Vamos a la que sigue. ¿Pasamos? Bueno, entonces queda planteada la primera meditación como la duda total. No puedo creer ni en las matemáticas, dice Descartes. No, la duda es completa. La meditación, bueno, leo el título, ¿no? Acerca de la naturaleza del espíritu humano y que es más fácil de conocer que el cuerpo. Fíjense, ya vamos a llegar a eso. Empieza diciendo, la meditación que hice ayer me ha llenado el espíritu con tantas dudas que en adelante ya no está en mi potencia olvidarlas. Y sin embargo, no veo de qué manera podría resolverlas. Me esforzaré, sin embargo, y continuaré otra vez el mismo camino, alejándome de todo aquello en lo cual pudiera imaginar la menor duda, lo mismo que si supusiera que es por completo falso. ¿Me permite dudar un poquito? Lo descarto como falso. Ese es el método. Algo de lo que pueda dudar mínimamente, lo descarto como falso completo. Hasta que haya encontrado algo cierto, o por lo menos, si no puedo otra cosa, hasta que haya aprendido con certeza que en el mundo no hay nada cierto. Supongo entonces que todas las cosas que veo son falsas, me persuado de que todo lo que mi memoria repleta de mentiras me representa, nada ha sido jamás. Pienso que no tengo sentidos, creo que el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar no son más que ficciones de mi espíritu. Vamos a la que sigue. Me he persuadido entonces de que no había absolutamente nada en el mundo, de que no había cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpo alguno. Pero entonces, ¿no me he persuadido también de que yo no era? Es decir, ¿puedo dudar también de mí mismo? ¿De que yo no soy? No, ciertamente no. Sin duda que yo era, o que yo soy, si me he persuadido, o solo si he pensado algo. Sin embargo, hay no sé qué genio maligno o engañador muy poderoso y muy astuto que emplea toda su destreza en engañarme siempre. ¿Me puede engañar también en esto? De que yo crea que soy y en realidad no soy. No, va a decir que no, Descartes. Pero entonces no hay duda de que soy si me engaña. Si me engaña, aún engañado, yo existo. Yo soy algo que piensa y que duda y que está siendo engañado por el genio. Entonces empieza a apuntar hacia su propia conciencia, su propio yo, como algo indudable. Que me engañe cuanto quiera, él no podrá nunca hacer que yo no sea nada mientras yo piense ser algo. De manera que después de haberlo pensado bien y de haber examinado con cuidado todas las cosas, hay que llegar a concluir y a tener como firme esta proposición. Yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera,
cada vez que la pronuncie o que la conciba en mi espíritu. Primera certeza de Descartes. Yo, que pienso, que dudo, que me dejo engañar, puedo dudar de todo, de todos los contenidos de mi conciencia, pero no puedo dudar de yo mismo, de mí mismo, que estoy dudando, que estoy pensando. Entonces, primera certeza, yo existo, yo soy. Vamos a la... Y acá yo intercalé un pedacito del discurso del método, que es esta obra anterior en francés, donde lo plantea de una manera ligeramente distinta, pero básicamente igual. Dice ahí, y notando que esta verdad, yo pienso, por lo tanto soy, era tan firme y cierta que no podían quebrantarla ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos, juzgué que podía admitirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía o de la ciencia que estaba buscando. Yo pienso, por lo tanto, yo soy, yo existo, ego cogito, ergo sum. El cogito se lee como si hubiera una U después de la G y con acento en la O. Ego cogito, ergo sum. Bueno, y ahora volvemos a la segunda meditación, en la que sigue. Pero aún no conozco, dice Descartes, con suficiente claridad lo que soy, es decir, ¿qué soy? Yo que estoy cierto de que soy algo. ¿Qué soy? En primer lugar, me consideraba como alguien que poseía un rostro, manos, brazos y toda esta máquina, otra vez la máquina, compuesta de huesos y de carne, tal como aparece en un cadáver y a la cual designaba con el nombre de cuerpo. Fíjense el desprecio por el cuerpo que todavía se mantiene, bastante fuerte, ¿no? Aunque estamos en pleno renacimiento. En algunos pensadores todavía se mantiene ese desprecio por el cuerpo. Consideraba además que me alimentaba, caminaba, sentía y pensaba, y refería todas estas acciones al alma que conduce todo esto. Pero no me detenía a pensar lo que era esa alma. ¿Qué es el alma? En lo que respecta al cuerpo, por cuerpo entiendo todo lo que puede ser delimitado por alguna figura, lo que puede estar comprendido dentro de algún lugar y llenar un espacio. De manera que todos los demás cuerpos estén excluidos de él, de ese espacio ocupado por el otro. Y cuerpo es también lo que puede ser sentido, ya sea por el tacto, ya por la vista o por el oído, o por el gusto o por el olfato. Lo que puede ser movido de muchas maneras. Nunca por sí mismo, el cuerpo es siempre un cuerpo inerte, que necesita un alma que la mueva, que lo mueva. No por sí mismo entonces, sino por alguna otra cosa extraña de la cual sea tocado y de la cual reciba la impresión, es decir, en este caso, el impulso. Ahora bien, ¿qué soy yo ahora que supongo que hay alguien en extremo poderoso, y si me atrevo a decirlo, malicioso y astuto, que emplea todas sus fuerzas y toda su destreza en engañarme? Seguimos con esa hipótesis del genio maligno. ¿Qué soy yo? Aún suponiendo que me puedo estar engañando por culpa de este genio poderoso. ¿Puedo estar seguro de tener la más mínima de las cosas que acabo de atribuir a la naturaleza corporal? Me detengo a pensar en ello con atención y no encuentro ninguna de la cual pueda decir que está en mí, de la cual pueda estar seguro que sea mía. Todo eso lo percibo mediante los sentidos y los sentidos quedan cuestionados por la hipótesis del sueño, de poder estar soñando o de poder estar alucinando, y entonces no puedo hacerme cargo de mi cuerpo como algo real, como algo realmente mío, como aquello que me define como yo. Pasemos entonces al alma, a considerar el alma, los atributos del alma, y veamos si hay algunos que sí estén en mí, que yo pueda considerar como realmente míos, sin duda. Los primeros son los de alimentarme y caminar. Esto tiene que ver demasiado con el cuerpo todavía. Dice, pero si es verdad que no tengo cuerpo, también lo es que no puedo caminar ni alimentarme. Otro atributo del alma es el de sentir, pero tampoco se puede sentir sin el cuerpo. Además de que en otras ocasiones he pensado que sentía muchas cosas durante el sueño, las cuales al despertar me he reconocido no haberlas sentido efectivamente.
Pero hay otro atributo del alma que es el de pensar. Y aquí encuentro que el pensamiento es un atributo que sí me pertenece. Solo él no puede ser desprendido de mí, dice. Yo soy, yo existo. Esto es cierto, pero ¿por cuánto tiempo? A saber, por el tiempo que piense. Mientras piense. Mientras piense, yo soy. Entonces nos vamos acercando a la respuesta de qué soy. Pasemos a la que sigue. Ahora no admito nada que no sea necesariamente verdadero. Por lo tanto, no soy, hablando con precisión, sino una cosa que piensa, una res cogitans, una cosa pensante. Es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón, que son términos cuyo significado me era desconocido hasta ahora. No soy, entonces, este montón de miembros al que se llama cuerpo humano. Soy una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es decir, una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y que siente. No es, en verdad, poco si todas esas cosas pertenecen a mi naturaleza. Porque de suyo es tan evidente que soy yo quien duda, quien entiende, quien desea, que no hay necesidad de añadir nada para explicarlo. Y también tengo ciertamente el poder de imaginar, porque aunque pueda suceder que las cosas que imagino no sean verdaderas, perdón, sin embargo, este poder de imaginar no deja de estar realmente en mí y hacer parte de mi pensamiento. Y lo mismo vale para el sentir, agrego yo. Aunque los sentidos me engañen en el contenido de lo que estoy sintiendo, yo estoy sintiendo. Sentir es también pensar y si pienso, soy, existo. Entonces, más allá del contenido de mi pensamiento, del contenido de mi imaginación, del contenido de mi percepción, yo soy el sujeto de todo eso. Yo existo como aquel que ejecuta esas acciones de pensar, de sentir, de imaginar. Entonces mi existencia es algo indudable, más allá de que me engañe con los contenidos. Repito, ¿se entiende, no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cartesiana o no? ¿Alguna pregunta? Ya estamos llegando al final de Descartes. Sí, sí, hay pequeñas, hay cuestiones que parecen contradicciones. Una cosa es sentir mediante el cuerpo, mediante los sentidos, y otra cosa es el sentir del alma. Ujú. El sentir del cuerpo está muy bien la pregunta, ¿eh? El sentir del cuerpo es el que queda descartado como fuente de un saber riguroso, porque el cuerpo queda en tela de juicio. Pero el alma, el sentir del alma, y ojo, no el contenido de lo que se siente, sino el sentir mismo, el estado de percepción, digamos, de estar sintiendo, me permite afirmar yo que siento, yo soy, más allá de lo que sienta. En todo caso, te puedo responder así con una fórmula más simple. El sentir del cuerpo sería el sentir de contenidos determinados, contenidos particulares determinados. Bueno, este aula, estos colores, estas personas. Y el sentir del alma es ese sentir que me hace ser testigo de eso que estoy sintiendo, es como el sentir como conciencia, como sujeto pensante. Ya sé que no es del todo feliz la aclaración, pero eh, el sentir del alma vale, el sentir del cuerpo no vale. Digámoslo así. Hay un sentir que es propio del alma. Bueno, vamos a la que sigue, que ya quedan poquitas. Y acá hay un salto en la selección que yo hago, un salto a este pasaje, que es un ejemplo muy famoso, el ejemplo del trozo de cera. Fíjense en qué consiste y a qué conclusiones permite llegar a Descartes después. Tomemos, por ejemplo, este pedazo de cera que acaba de ser sacado de la colmena, aún no ha perdido la dulzura de la miel que contenía, mantiene todavía algo del perfume de las flores de donde fue recogido, su color, su figura, su tamaño son visibles, es un trozo duro, frío, se toca y si lo golpeas dará incluso algún sonido.
En fin, todas las cosas que pueden distintamente hacer parte de un cuerpo se encuentran en él. Pero he aquí que mientras hablo lo acercan al fuego. Lo que quedaba en él de sabor se esfuma, el olor se desvanece, su color cambia, su figura se pierde, su tamaño aumenta, se vuelve líquido, se calienta. Apenas se puede tocar y aunque se golpee ya no dará sonido alguno. ¿Mm? La cera llevada al fuego que cambia completamente su forma, sus características físicas. ¿Permanece la misma cera después de este cambio? Hay que confesar que permanece y nadie lo puede negar. ¿Qué es entonces lo que se conoce en este pedazo de cera con tanta distinción, con tanta seguridad, con tanta precisión? No puede ser ciertamente nada de aquello que he notado en él por medio de los sentidos, puesto que todas las cosas que caían bajo el gusto, el olfato, la vista, el tacto, el oído, han cambiado y sin embargo permanece la misma cera. Fíjense, si yo me guiara solamente por los sentidos, todo cambió. No hay nada que siga siendo lo mismo. Sin embargo, yo sé que sigue siendo la misma cera, aunque se haya vuelto líquida, haya perdido todo el aroma que tenía, el color. Fíjense a dónde apunta todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace que yo pueda seguir diciendo que es la misma cera? Vamos a la que sigue. Cuando distingo la cera de sus formas exteriores y la considero por completo desnuda, en esencia, digamos, igual que si lo hubiese quitado sus vestidos, ciertamente no la puedo concebir de esa manera sin un espíritu humano. Pero en fin, ¿qué diré de este espíritu, es decir, de mí mismo? Porque hasta ahora no admito en mí otra cosa que un espíritu. Fíjense lo que dice acá. ¿No me conozco yo mismo, no solo con bastante más verdad y certeza, sino también con mucha más distinción y nitidez que a este trozo de cera, por ejemplo? Porque si juzgo que la cera es o existe porque la veo, es cierto que se sigue con bastante más evidencia que yo soy o que yo mismo existo porque la veo. Como ahora para mí ya es conocido que no concebimos los cuerpos, sino por la facultad de conocer que hay en nosotros, y no por la imaginación ni por los sentidos, y que no los conocemos porque los veamos o los toquemos, sino únicamente porque los concebimos por el pensamiento, conozco con evidencia que no hay nada que me sea más fácil de conocer que mi espíritu. Esta debería ser la última, ¿no? ¿Es la última o hay alguna más? Ya está. Bueno, quedémonos en esto un poquito. Bueno, esto que acabamos de ver, sobre todo esta última diapositiva, tiene muchísima tela para cortar. Vamos a tratar de resumir un poquito. Acá está el padre de la filosofía moderna. El sujeto de conocimiento como fundamento, no solamente del conocimiento riguroso, el conocimiento preciso y seguro, a partir de sí mismo, porque la primera verdad es que yo existo como cosa que piensa, sino que la cera existe porque yo la veo, el mundo existe porque yo lo pienso, porque yo lo conozco. Toda la realidad va a empezar a remitir al sujeto humano de conocimiento que la piensa, que la conoce. Y que la conoce, digamos algo más, que la conoce para controlarla, para dominarla, para manipularla, para ponerla a su servicio. Esto lo van a empezar a ver con mucho más detalle en los trabajos prácticos, en el trabajo práctico número 3, con los textos de, bueno, correspondientes, no voy a entrar en detalles. El sujeto, el ego cogito ergo sum, el sujeto de Descartes, el sujeto cartesiano, es un ego conqueror también. Es un sujeto conquistador, que conoce para conocer. Otro padre de la filosofía moderna, que era Francis Bacon, en Inglaterra, afirmaba que conocer es poder, saber es poder. Y lo decía sobre todo en el plano del conocimiento natural. Conocer la naturaleza es poder dominarla, poder conquistarla. Bueno, nosotros ahora ya estamos viendo el final de esa historia,
literalmente el final de esa historia. Espero que no sea muy inminente nomás ese final. Pero ¿a qué nos llevó todo ese conocimiento para controlar, para conquistar, para someter? A la naturaleza y a los seres humanos que son casi naturaleza, que son bárbaros, que son más animales, más bestias que hombres, como decía Aristóteles, ¿no? Entonces, este es el primer filósofo moderno que plantea el sujeto como fundamento, como gran fundamento, el sujeto humano de conocimiento como gran fundamento, no solamente del conocimiento y de la ciencia, sino también incluso de la realidad. La cera existe porque yo la veo. ¿Mm? El mundo existe porque yo lo pienso, porque yo lo conozco, porque yo quiero, porque yo lo controlo también, ¿no? Esa es la posición que se va a volver sumamente prepotente y agresiva del hombre europeo moderno frente a la realidad y frente al resto del planeta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a hacer una pequeña pausita o algún comentario antes de seguir con Kant. ¿Alguien había leído Descartes? ¿Habías sabido de Descartes? Sí. Los métodos, ¿no? Sí. 4. Y todo se basa matemáticamente como en un método que tiene ecuaciones que él resuelve al final del método. El método es el método matemático. ¿Qué pasa? No les conté el final del cuentito, ¿no? ¿Qué pasa? Descartes llega a esta primera certeza. Bueno, dicho sea de paso, fíjense la última frase. Conozco con evidencia que no hay nada que me sea más fácil de conocer que mi espíritu. Esto lo escucha un freudiano, un psicoanalista, un nietzscheano y se mata de risa. ¿Cómo que mi espíritu es lo más fácil de conocer? Lo que él está conociendo de su espíritu, con este método de la duda, es solamente que existe, pero no tiene la menor idea de qué es su espíritu. Una cosa es conocer mi mera existencia como sujeto que piensa, otra cosa es conocerme a fondo yo mismo y de dónde sale eso que pienso. Bueno, todo esto lo va a agarrar después la filosofía de la sospecha y lo va a destruir a Descartes como filósofo transparente, autotransparente. ¿Se entiende, no? No hay nada más fácil de conocer que mi espíritu, no. Yo de mi espíritu conozco solamente que existe, en el mejor de los casos, gracias a Descartes. Nada más que eso. Entonces no confundamos las cosas. El título de esta segunda meditación, si se acuerdan, era acerca de lo que puedo conocer, bueno, que puedo conocer mejor mi alma que mi cuerpo. En realidad puedo conocer la preexistencia. Bueno, por un lado eso, que después lo vamos a agarrar en la unidad 4, sobre todo con los maestros de la sospecha, con Marx, con Nietzsche, con Freud, y vamos a ver que queda muy poco de esa certeza del sujeto que se conoce a sí mismo. Y por otra parte está yendo a lo que decía el compañero, cómo se vuelve a reconciliar con las matemáticas y con el método matemático. ¿Qué pasa con la hipótesis del genio maligno, que era el que no me dejaba tranquilo la posibilidad de tomar el método matemático, el conocimiento matemático, que es el verdaderamente importante para Descartes, como lo era para Platón, pero 20 siglos después, con mucha agua bajo el puente. Ese conocimiento riguroso, ¿cómo hago para recuperarlo? ¿Cómo hago para zafar del genio maligno? Para mandarlo a su casa al genio maligno y dejar de estar perturbado por esa hipótesis que no me deja confiar en las matemáticas. ¿De quién necesito? A ver si a alguien se le ocurre. De Dios. Entonces, ya no estamos en plena Edad Media, Dios no ocupa el centro de todo, Dios no ocupó el centro de las dos primeras meditaciones, no entró por la puerta grande al libro de Descartes, pero entra por la ventana de urgencia en la tercera meditación, que se llama, como pueden haberlo leído en la cartilla, está el comienzo de la primera página, algo así como acerca de Dios que existe. Entonces, él necesita, ¿qué pasa? Él llega a esta verdad, a esta primera verdad rigurosa, yo pienso, yo soy,
Otro paréntesis pongo porque me parece que puede servir. Hay una traducción famosa de esta frase de Descartes que es: pienso, luego existo. La habrán escuchado así la mayoría. Bueno, ese luego, ojo con ese luego, porque en general se lo entiende como después. El luego de después, y en realidad es el luego de la lógica, el luego de entonces. Por ejemplo, el famoso silogismo de ejemplo: todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal, luego Sócrates es hombre. Sócrates es mortal, qué bruto. Lo dije mal. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Ese luego, fíjense que no tiene nada que ver con el tiempo, es un entonces, es un por lo tanto. De ahí que, por lo tanto, entonces. Bueno, no entiendan nunca el pienso, luego existo en términos cronológicos. No es que pienso primero y existo después. Porque pienso, entonces existo. Porque pienso, entonces, por lo tanto, existo. ¿Se entiende, no? No es un luego temporal, sino un luego lógico. Equivalente al por lo tanto o al entonces. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos con Dios? En la tercera meditación él va a demostrar, lógicamente, va a creer demostrar de manera rigurosa la existencia de Dios, apelando a algunos argumentos ya conocidos en la Edad Media. Uno de ellos es el famoso argumento ontológico, se va a llamar así, le van a llamar así unos siglos después, pero básicamente consiste en decir, Dios es aquello más perfecto que se puede llegar a pensar, y a lo más perfecto que se puede llegar a pensar no le puede faltar nada, y por lo tanto no le puede faltar la existencia. Ya está, probamos la existencia de Dios. Si es realmente lo más perfecto y yo puedo pensar algo sumamente perfecto, no le puede faltar la existencia. Bueno, es un argumento muy endeble, después lo vamos a discutir en metafísica algún día si quieren, no es el momento ahora. Otro argumento que utiliza en la tercera meditación es, yo tengo en mí la idea de perfección y de una perfección infinita, pero yo soy imperfecto y finito. Entonces, ¿de dónde pude haber sacado la idea de la infinitud y de la perfección infinita si yo soy un pobre mortal finito, limitado? ¿Quién la puede haber introducido en mí esa idea? Dios. Dios existe. Bueno, y Dios es todopoderoso y suma bondad, suprema bondad, no puede querer que yo me engañe. No es lógico pensar que Dios, que es suma bondad, me engañe o permita que me engañe un genio maligno que siempre va a ser menos poderoso que él. Entonces, listo, lo tenemos a Dios ahora como garante del conocimiento. Podemos retomar el conocimiento matemático como el conocimiento riguroso y utilizar, como decía el compañero, el método geométrico matemático como el método científico que permite construir, que me permite avanzar de certeza en certeza, construyendo la matesis universalis, ¿no? El conocimiento universal del universo para controlarlo mejor, para preverlo y controlarlo mejor. Entonces ese sería el final del cuento en Descartes, y el comienzo del racionalismo moderno. Es el padre de la escuela racionalista. Vamos a pasar a la otra presentación. El que quiera comentar algo, adelante. Estamos ahora en Kant. Kant 1. Espero que podamos hacer solamente 2 Kants y no más. Las primeras 20 páginas de Carpio, del capítulo de Carpio. Vamos a la primera. Esta sí es una diapositiva biográfica. Estamos hablando ya del siglo XVIII, un siglo después de Descartes. Nace en Königsberg, Prusia, actual Alemania, de padres pietistas. El pietismo es una de las ramas del protestantismo. Recibió una estricta educación ético-religiosa. En 1740 ingresa a la Universidad de Königsberg. Entre 1755 y 70 es el llamado
periodo precrítico, publica numerosos textos y también científicos. También en Kant no era solamente un filósofo, lo que entendemos hoy por un filósofo, sino también un científico. Matemático, físico, etc. Está influido por Leibniz, un filósofo anterior, Newton, el famoso Isaac Newton, uno de los padres de la física matemática moderna, y Wolfgang Wolf, que es un metafísico, un filósofo también alemán. 1770 se convierte en profesor titular de la Universidad de Königsberg. Publica la disertación La forma y los principios del mundo sensible y del inteligible, fíjense, en términos platónicos, ¿no? Mundo sensible y mundo inteligible. 1781 publica la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, que es la gran obra de Kant. La segunda edición es de 1787. 1788 publica la Crítica de la Razón Práctica y en 1790 la Crítica del Juicio. Esas son las tres grandes críticas de Kant. Razón pura, razón práctica y juicio. En 1793 publica La paz perpetua y la religión dentro de los límites de la razón pura, y en 1804 muere en Königsberg, de donde casi nunca salió. Hay una leyenda que dice que nunca salió de su ciudad natal. Königsberg es una... En ese momento era la ciudad al límite oriental de Prusia. Hoy esa ciudad se llama distinto y está en territorio ruso. En ese momento era el límite como del mundo civilizado, ¿no? Al oriente. Bueno, Kant es un filósofo importantísimo, además de ser el principal exponente de la Ilustración en su país. La Ilustración es básicamente la filosofía del siglo XVIII en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Una filosofía que quiere ser muy crítica con el orden, con el antiguo régimen y con el orden que todavía... bueno, los resabios todavía de la Edad Media que seguían persistiendo sobre todo en los poderes reales. La monarquía sobre todo. Y fue el padre del idealismo alemán. Vamos a ver entonces qué es esto del idealismo alemán, en la que sigue, por lo menos en sus rasgos más elementales. Esto ya es Carpio, esto ya es cita de Carpio. Así como la filosofía griega, dice, desde Tales hasta Aristóteles, y aún con los post-aristotélicos, que sería la filosofía helenística que les nombré yo hace un rato, escépticos, estoicos y epicúreos, ofrece una riqueza de concepciones y de pensamiento que convierte en este periodo en uno de los más extraordinarios de la humanidad, que la humanidad haya vivido. De modo semejante, ocurre con el movimiento filosófico que se genera a partir de Kant. Porque en el limitado espacio de 40 años, que es lo que hay, lo que dista entre la Crítica de la Razón Pura y la última obra publicada de Hegel, 1781-1821, se suceden grandes filósofos, básicamente Kant, Fichte, Schelling y Hegel, y es el movimiento que se conoce con el nombre del idealismo alemán, que por la hondura, la vastedad y la influencia de sus ideas solo puede compararse con la filosofía griega. Y es cierto, yo les diría que si están pensando qué lengua extranjera estudiar, ¿cuál es la que más les sirve para la filosofía? Bueno, el griego y el alemán, sin duda. Aunque sea asomarse al alemán, asomarse al griego, es muy importante. Por supuesto, siempre con el fin último de criticar la filosofía europea, pero para conocerla mejor. Vamos a la que sigue, ya entrando en el propio Kant. Un poco características peculiares de su figura. Esto de que viviera ahí donde vivió, era un tipo súper rutinario, aburrido, hacía siempre lo mismo a la misma hora, era un poco enfermizo, así que también se cuidaba muchísimo, no hacía nada que pudiera alterar su salud. Bueno, pregunta Carpio, ¿cómo es que sin conocer personalmente el resto del mundo y situado en el margen de la Europa de su tiempo, pudo Kant introducir una transformación tan grande? Fuera como fuese, bueno, lo que corté dice, bueno, porque era un genio. Bueno, yo no creo mucho en los genios. Yo creo que los genios, entre comillas, tienen una explicación contextual siempre. Fuera como fuese, sigue Carpio, Kant estaba perfectamente enterado de todo lo que pasaba en su momento,
Tan así es que una de las pocas veces que se apartó de su régimen de vida riguroso fue cuando esperaba los periódicos que traían las noticias de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa en Alemania, en la Prusia de aquel momento, tuvo sobre todo un impacto filosófico. El régimen político no se conmovió, no se hizo ninguna revolución política, pero a nivel de las ideas tuvo un fuerte impacto. Entre ellos, entre otras cosas, en Kant. Kant, desde aquella zona casi perdida entonces, conocía el resto del mundo tal vez mejor que los viajeros más avezados de su tiempo. Y tuvo asimismo la dicha de ser quizá el último europeo que pudo reunir en su cabeza todo el saber de su época. Cosa que después, por la enorme especialización y ampliación de los conocimientos, se volvió imposible. No solo sabía de filosofía, sino también enseñaba matemática, física, astronomía, mineralogía, geografía, antropología, pedagogía, teología natural, y hasta fortificaciones y pirotecnia, dice Carpio. Bueno, Kant viene de alguna manera a superar o a creer que supera dos grandes corrientes de la filosofía moderna que lo precedieron. Una es el racionalismo, que nace con Descartes y se continúa con figuras como Spinoza y Leibniz, y otra es el empirismo, que ya vamos a ver en lo que sigue, que son dos posturas contrapuestas sobre el origen del conocimiento. Cómo se conoce y qué conocimiento se puede tomar como firme. El racionalismo lo que sostiene, en palabras de Carpio, es que puede conocerse solo con ayuda de la razón, gracias a la cual se enuncian proposiciones del tipo: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 rectos. Estos son juicios que se caracterizan por ser necesarios, lógicamente necesarios, que no pueden ser de otra manera, eso es necesario en lógica, que no puede ser de otra manera, y universales, válido para todos los casos. Es decir, bueno, que valen para todos los casos. Y que no puede ser de otra manera, necesarios. Un saber, pues, que realmente merezca el nombre de conocimiento, dice el racionalismo, tiene que ser necesario y universal, como el conocimiento matemático. Pero ocurre que la experiencia, siempre que hablamos de experiencia nos referimos a la experiencia sensible, en este contexto filosófico moderno. La experiencia sensible no proporciona ningún conocimiento de este tipo, universal y necesario. Lo que la experiencia enseña, lo que vemos, lo que tocamos, nunca es necesario y universal, sino contingente. ¿Qué quiere decir contingente? ¿Se acuerdan? Es lo contrario a necesario. Si necesario significa que no puede ser de otra manera, ¿qué significa contingente? Que podría haber sido de otra manera, ¿no? Que es una de las tantas maneras posibles en que podría haber sido algo. Qué sé yo, no tiene nada de necesario que yo haya apoyado la botella en este punto de la mesa y no en este. Es absolutamente contingente. Podría haberlo hecho, podría haber hecho otra cosa. Como la manera como ustedes llegaron a la facultad hoy es completamente contingente. Vinieron en remis, vinieron en colectivo, caminando, en bicicleta. No tiene nada de necesario. Bueno. Y particular, ¿no? No estamos tocando universales, percibiendo con la vista ni con nada sensorial los universales, sino que solamente podemos pensar en lo universal. Por ejemplo, cualquier afirmación de la matemática. Para el racionalismo, entonces, el conocimiento empírico, del griego empiria, experiencia sensible, no es verdadero conocimiento. El único conocimiento propiamente dicho es el que proporciona la razón por sí sola. Y la razón tiene la capacidad de alcanzar no los fenómenos, que serían las apariencias o manifestaciones sensibles, sino la realidad de las cosas en sí mismas. El fondo último de las cosas, dice el racionalista. La esencia de las cosas, que es inteligible, no sensible. En esto el racionalismo es heredero de Platón, y también de Aristóteles, del Aristóteles que dice que el conocimiento
es siempre conocimiento de la forma, o sea, de lo universal, nunca de lo particular. Como verán, se siguen repitiendo, ¿no?, lo que veníamos viendo las clases anteriores. El empirismo. Bueno, aunque Thomas Hobbes, que es anterior a Locke, ya era su manera empirista, nace propiamente el empirismo con Locke, John Locke, Berkeley y Hume. Y sostiene la tesis contraria. Para el empirismo, el único conocimiento legítimo y el fundamento en general de todo conocimiento es la experiencia sensible. Vale decir, los datos que proporcionan los sentidos. Todo proviene de los sentidos. Las abstracciones de la matemática también son abstracciones a partir de lo sensible, va a decir el empirismo. Hume, que es uno de los empiristas, el más desarrollado, el más crítico, admite hasta cierto punto el valor de la razón, pero enseña que los conocimientos que ella suministra son simplemente análisis de nuestras ideas, y las ideas para un empirista siempre provienen de las impresiones sensibles, es decir, de las percepciones, de las sensaciones. Una idea para un empirista es un recuerdo, una copia tenue, una copia débil de algo percibido realmente por los sentidos. Las ideas son recuerdos de las impresiones sensibles, de las sensaciones. Entonces, la razón solamente puede analizar ideas, relaciones entre ideas, que nosotros mismos hemos formado de manera relativamente arbitraria o convencional, como los entes matemáticos. Para los empiristas, la matemática es una convención, un conocimiento creado. Una convención, ¿qué quiere decir? Algo artificial, algo creado socialmente con fines utilitarios para poder, en este caso, contar, medir, sumar, restar, multiplicar, etcétera, etcétera. Bien. Y no sabemos si en el mundo empírico hay algo que les corresponda a los números, a las figuras geométricas. Ya sabemos que no existen en el mundo empírico números dados como tales, o figuras geométricas puras, triángulos perfectos, esferas perfectas, etcétera, etcétera. Las ciencias formales o exactas, entonces, para el empirista, trabajan con meros entes ideales, abstractos, que no tienen una realidad como para Platón. Para el empirista, los entes ideales solamente existen en la abstracción, en la mente. Y por lo tanto, solo manejan estas ciencias formales verdades de razón que no se corresponden necesariamente con la realidad en sí de las cosas. Según el empirismo, entonces, no puede conocerse absolutamente nada acerca de las cosas en sí, de las esencias, sino solo los fenómenos que se dan en la experiencia sensible. Sería este un escepticismo metafísico, porque se considera que no es cognoscible ninguna realidad suprasensible o inmaterial, creo que dice ahí. O inmaterial. Bien. Vamos a la que sigue. Entonces, fíjense lo que dice acá. Esto es muy importante. A partir de ahora estamos en Kant, propiamente. Racionalismo y empirismo coinciden en ser formas de realismo. Este término realismo, como tantos otros en filosofía, tiene muchos sentidos. Lo primero que habrán pensado es, ¿realismo en qué sentido? ¿Realismo artístico? ¿Realismo? Bueno, ¿en qué sentido realismo? Bueno, aquí se lo va a emplear para designar la teoría que sostiene que en el acto de conocer, lo determinante es el objeto. Y en este sentido sería sinónimo de objetivismo. A ver, en el acto de conocer, ¿qué tenemos? Un objeto conocido y un sujeto que conoce, ¿no? La relación de conocimiento es la relación sujeto-objeto, tradicionalmente en la filosofía. Es una relación donde hay dos extremos, dos componentes, el que conoce y el conocido, pero el realismo considera que lo más importante en esa relación es el objeto y que el sujeto lo tiene que captar adecuadamente a ese objeto. La captación del sujeto, vamos a decirlo mejor, la captación por parte del sujeto del objeto tiene que ser lo más fiel posible, adecuarse a lo que el objeto es, a cómo el objeto es.
Entonces, lo que manda es el objeto. El sujeto tiene que amoldarse y captar o copiar o representar de la manera más fiel posible lo que el objeto es. Vamos a ver cómo lo dice Carpio aquí. Según el realismo o el objetivismo, entonces, centrado en el objeto, el sujeto que conoce, el sujeto cognoscente, es comparable a un espejo donde las cosas simplemente se reflejan de manera pasiva, ¿no? Tal espejo puede reflejar las cosas mediante la razón, en el caso del racionalismo. Pensemos, por ejemplo, en el racionalismo de un Platón, que capta lo inteligible, la razón capta lo inteligible, o bueno, en Descartes se capta la existencia del sujeto que piensa, yo existo, lo capto por la pura razón, o las verdades matemáticas recuperadas a partir de la garantía divina. Bueno, todas las verdades de la matemática son cosas que yo capto como verdaderas, como ciertas. Y en el caso del empirismo, capto por los sentidos. Pero en cualquiera de los dos casos el esquema es exactamente el mismo. Conocer quiere decir reflejar, reproducir en el sentido de copiar las cosas, captarlas de manera pasiva. En los dos casos, repetimos, el conocimiento se concibe como una actitud fundamentalmente pasiva. Ignoran ambas corrientes, ambas posturas, ambas escuelas, la actividad del sujeto al conocer. Y acá, ahora vamos a seguir, lo que va a ser fundamental en Kant es decir, en el acto de conocimiento, en la relación de conocimiento sujeto-objeto, el sujeto es activo, a decir Kant. Pone cosas en el conocimiento que no están dadas por el objeto, que están puestas por el sujeto, activamente puestas por el sujeto. Entonces, fíjense el título que le puse a esta diapositiva. Conocer es también darle forma al objeto del conocimiento. Vamos a decirlo así, como presentación. Nosotros conocemos las cosas, pero la conocemos como los humanos la conocen. Tenemos una forma de percibir que es propia de los humanos, una forma de pensar las cosas que conocemos que es propia de los humanos, y entonces no es que captamos las cosas tal como son en sí, tal como son absolutamente, sino que las captamos tal como nosotros la podemos captar según la forma humana que tenemos de conocer. Hay ciertas estructuras humanas del conocimiento, ciertas formas humanas del conocimiento, dice Kant, que se ponen en juego a la hora de conocer lo que nos viene dado desde el exterior. Entonces, adelantando y resumiendo por adelantado, el conocimiento de la realidad sensible, concretamente el conocimiento empírico, va a ser la sumatoria de dos componentes. Lo que nos viene dado de afuera y lo que nosotros incorporamos a ese material bruto que nos viene de afuera. Repito, no captamos, no reflejamos las cosas tal como son, absolutamente. Diría, por ejemplo, la Biblia, tal como Dios las creó, para nosotros, incluso las creó para nosotros, sino que las reflejamos según la manera humana de conocer, según una estructura de conocimiento propiamente humana que nosotros tenemos, y que interfiere en esa forma de conocer, participa en esa forma de conocer, dándole una forma que no es la forma absoluta, la de las cosas en sí, sino la de la relación de conocimiento con nosotros, que somos, que aportamos una estructura a la hora de conocer. Vamos entonces a leer un poquito acá. Esto, bueno, básicamente es un resumen mío para ir avanzando un poco más rápido. Para Kant, entonces, conocer no es reflejar pasivamente el objeto, sino también elaborarlo, configurarlo, construirlo activamente a partir de nuestras estructuras humanas de conocimiento. En la relación de conocimiento de la realidad empírica, es decir, del mundo sensible, no solamente actúa el objeto sensible incidiendo sobre el sujeto, sino también, y principalmente, va a decir Kant,
el sujeto moldeando el objeto según las formas de conocer humanas. Esto significa, dice Carpio, que el conocimiento envuelve dos factores. Por una parte, la estructura de nuestra razón. Acá razón aparece entre comillas porque no es la razón en sentido técnico que le va a dar Kant más tarde, ya vamos a ver. Razón sería en este caso nuestra facultad de conocer, nuestro espíritu, si quieren, nuestra mente. Por un lado tenemos la estructura de nuestra razón, es decir, lo que aporta activamente el sujeto al conocimiento. Y esta estructura, aportada por el sujeto, es independiente de la experiencia. Ya está incorporada en nosotros, entonces no proviene de la experiencia, es una estructura que nosotros ya tenemos y que aportamos a lo que conocemos. Y le damos forma con esa estructura a lo que conocemos. Y esta fórmula a priori significa exactamente eso, independiente de la experiencia. Para Kant, lo a priori es lo que no depende de la experiencia, es decir, lo que no proviene de la experiencia, es decir, lo que ya tenemos incorporado en nuestra estructura de sujetos cognoscentes de por sí, no como algo que nos viene de la experiencia. Entonces, a priori y a posteriori no se refiere, esto anótenlo porque es importante que se lo acuerden, no se refiere al tiempo, a priori no es antes, y a posteriori después, no, eso no es así, no es temporal, sino que a priori significa independiente de la experiencia, no proveniente de la experiencia, y a posteriori significa todo lo contrario, significa proveniente de la experiencia o que depende de la experiencia, que está tomado de la experiencia, sensible siempre, ¿no? La experiencia es siempre la experiencia sensible. Entonces, el conocimiento envuelve dos factores, por un lado la estructura de nuestra razón o mente, que es a priori independiente de la experiencia, pero la razón para poder funcionar en este especial tipo de conocimiento que consiste en modelar los objetos, requiere un material modelable, es decir, las impresiones, así le llamaba Hume, las sensaciones o intuiciones sensibles, o percepciones sensibles. Y entonces dice Kant en la crítica de la razón pura, ni conceptos sin intuición sensible, a la cual aplicarlo, lo leo sin cortarme, ni conceptos sin intuición que de alguna manera les corresponda, ni intuición sin conceptos que puedan dar un conocimiento, porque pensamientos sin contenido son vacíos e intuiciones sin conceptos son ciegas. No se asusten que esto lo vamos a ver con más detalle. Cuando Kant habla de intuición, olvídense de lo que ustedes entienden por intuición de la vida cotidiana. Tengo la intuición de que, bueno, intuición quiere decir conocimiento directo. Por eso a veces decimos, tengo la intuición, lo sé porque lo sé, sin que me lo haya dicho nadie, yo tengo la intuición. Para Kant, la única forma real de ese tipo de conocimiento directo es el conocimiento de la intuición sensible. El único conocimiento directo es el conocimiento de lo sensible. Por eso la palabra intuición para Kant, esto también ténganlo bien en claro, la palabra intuición para Kant es siempre intuición sensible. Se refiere a lo sensible, a la experiencia sensorial. Y el concepto es siempre una categoría universal, algo que es aplicable a muchos individuos particulares. Entonces, él dice, lo vamos a ver más en detalle, pero lo adelanto así. Nosotros no percibimos impresiones sueltas, como quiere el empirismo. Nuestra experiencia sensible no es un caos de sensaciones, todas desordenadas. Nosotros le damos forma siempre a esas sensaciones y le damos formas desde esa estructura nuestra de conocimiento humano, que es a priori. Y esos conceptos a priori que nosotros tenemos
ya incorporados en nuestro aparato cognitivo, digámoslo así, necesitan de ese material sensible al cual aplicarse modelándolo, dando como resultado el objeto de la experiencia. Entonces, una vez más, el conocimiento sensible, la experiencia sensible, se produce por la conjunción de estos dos factores. Lo que aporta nuestra razón, nuestro aparato racional, con sus conceptos y una serie de cosas que ahora vamos a ver, y la materia sensible que viene de las impresiones. Bueno, vamos a la que sigue. Kant expresa la relación entre la estructura a priori del sujeto, conformadora y elaborante de los objetos del conocimiento, por una parte, y por la otra, las impresiones o intuiciones sensibles, con los conceptos, con el par de conceptos forma y materia. ¿De dónde provienen estos conceptos de forma y materia? ¿De qué filósofo que vimos? Aristóteles. Bueno, él va a utilizar forma y materia en un sentido similar, pero ligeramente distinto al de Aristóteles. Él le va a llamar forma, Kant le va a llamar forma, a todo lo que aporta el sujeto en el conocimiento. El sujeto aporta la forma, y el material sensible, la sensibilidad, es la materia o lo material donde esa forma se aplica al que esa forma conforma, digamos, que esa forma moldea. Entonces, fíjense, la estructura a priori del sujeto sería la forma, y las impresiones o intuiciones sensibles serían la materia. Espacio, tiempo y categorías son formas, mientras que las impresiones sensibles constituyen su materia o contenido. A ver, una aclaración, porque acá nos soltó lo del espacio y del tiempo y las categorías sin anestesia, Carpio, sin explicar nada, y hace falta una aclaración de esto. Esto les va a resultar muy chocante al que no lo conozca, y los va a tener pensando y se van a pelear con Kant, y yo todavía no lo tengo del todo resuelto, me sigo peleando con él. Kant va a decir que entre esos elementos que aportamos nosotros al conocimiento, que no provienen de afuera, que no provienen de las cosas, sino que nosotros ponemos en el conocimiento de las cosas, entre esos elementos está nada menos que el espacio y el tiempo. Para Kant, las cosas no son en sí espaciales ni temporales, sino que nosotros las percibimos en el espacio y en el tiempo, porque nosotros tenemos ese límite o esa característica de que todo en el mundo sensible lo captamos como espacial y como temporal. Pero él va a decir, el tiempo y el espacio no son propios de las cosas, sino del sujeto que las capta. Y entonces le va a llamar al espacio y el tiempo formas puras de la intuición, o formas a priori de la intuición. Es decir, de la intuición de lo sensible, que siempre va a estar adaptado a esa forma puesta por nosotros, según él, a la forma espacial y temporal. A muchos de ustedes esto les va a parecer un escándalo, espero que puedan dormir esta noche incluso, pero él estaba convencido de que es el sujeto el que aporta la espacialidad y la temporalidad en el conocimiento de las cosas. ¿Por qué? Porque es algo absolutamente universal. No hay cosa sensible que podamos captar si no es en el espacio y en el tiempo. Y entonces, según Kant, eso nos habla más de algo propio del sujeto que conoce que de algo propio de las cosas conocidas. Bueno, por eso nombra aquí el espacio y el tiempo y las categorías. Bueno, las categorías, ya vamos a ver, tiene que ver con las categorías de Aristóteles, no por nada vimos a Aristóteles antes que Kant. Él va a decir, así como espacializamos las cosas y las temporalizamos nosotros, porque es nuestra manera de percibirlas, también
las pensamos siempre y las conocemos siempre según determinadas categorías. Por ejemplo, según la categoría de causa. Y acá déjenme hacer un pequeño paréntesis. La categoría de causa había sido muy agudamente criticada por Hume, uno de los empiristas. Él decía que la causa, la causalidad, es algo que no podemos nunca percibir, experimentar. Nunca podemos realmente estar seguros de que una cosa es causa de la otra. ¿Por qué? Dice él. Y porque ahí donde nosotros vemos causas, en realidad lo que vemos es que una cosa sucede siempre antes que la otra, siempre o casi siempre, habitualmente, acostumbradamente, pero nunca vemos realmente que sea la causa. Por ejemplo, uno de los ejemplos que pone él en realidad. Nadie duda en lo más mínimo que mañana vaya a salir el sol, usando este lenguaje coloquial de que el sol sale y se pone, ¿no? ¿Por qué no podemos dudar de que mañana vaya a salir el sol? ¿Qué nos permite estar tan seguros de que mañana vaya a salir el sol como todos los días? ¿Hay algo cierto que nos permita estar seguros de que va a salir el sol? ¿En qué nos basaríamos para decir que es seguro que va a salir el sol mañana? En la costumbre, en el hábito, dice Hume. Siempre pasó. Así como que siempre que yo solté la botella, se cayó, entonces estoy seguro de que el hecho de que yo la suelte es causa de que se caiga. Pero él dice, de la mera sucesión acostumbrada de dos hechos, uno que viene después del otro, yo ahí no percibo ninguna causa, veo siempre una sucesión acostumbrada. Bueno, Kant va a ser de los que digan, no, bueno, es que la causalidad es una de las formas que tenemos para pensar el mundo nosotros. La causalidad es una de las categorías que nosotros aplicamos el conocimiento de las cosas, así como le aplicamos el espacio y el tiempo. Bueno, no me quiero detener demasiado en esto, ya cuando quieran preguntar, pregunten. Yo voy siguiendo un poco, así llegamos. Por favor, que alguien me chifle si llegamos a las 4 y no me fui todavía, porque siempre le termino tarde al profe Garcés. Bien. Entonces, es preciso que las formas puras, puro y a priori quiere decir lo mismo para Kant, puro es, en sentido técnico kantiano, independiente de la experiencia. Parte del sujeto, no proveniente de la experiencia. Es preciso, pues, que esas formas o moldes puros, tengan un material empírico al cual aplicarse. Pero ocurre que ese material no puede provenir sino de la experiencia, de las sensaciones, y Kant dirá entonces que no es posible ningún conocimiento si no es dentro de las fronteras de la experiencia. En este sentido se aproxima al empirismo y declarará la imposibilidad del conocimiento metafísico, entendido como conocimiento de las cosas en sí, porque para que éste fuese posible tendrían que sernos dados a la experiencia sensible los objetos metafísicos, que son por definición metafísicos, suprasensoriales, inmateriales. Dios, el alma, etc. Cosa que evidentemente no ocurre. Lo único que nos es dado son las impresiones y solamente sobre la base de estas podrá elaborarse, conformarse, configurarse el conocimiento. Entonces, pensamientos, las formas del sujeto sin contenido son vacíos. Pero a la vez, Kant enseña contra la tesis empirista que con puras impresiones, con puro material empírico sensible, tampoco puede haber conocimiento, porque las puras impresiones, sin ninguna forma, no serían sino un caos, un material en bruto, o como dice Kant, una rapsodia de sensaciones sin orden ni concierto. Para que haya conocimiento es preciso que esas impresiones sensibles estén de alguna manera ordenadas, jerarquizadas, conformadas, racionalizadas, y ese orden o racionalización no proviene de las sensaciones mismas, sino que lo introduce en ellas el sujeto cognoscente. Intuiciones, entonces, impresiones sensibles, sin conceptos, sin formas del sujeto, son ciegas. Y en este sentido Kant se aproxima al racionalismo. Kant entonces rescata la porción de verdad que encierran empirismo y racionalismo,
a la vez que pone de relieve su unilateralidad. Lo supera rescatando de los dos la parte de verdad que les corresponde, según él. Vamos a la que sigue. Y entonces lo que hace Kant es una especie de revolución copernicana en la nociología. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Para Kant, entonces, la actividad de conocimiento consiste en su fundamento, en constituir, en construir los objetos, de manera que para Kant lo determinante en el acto de conocer no es tanto el objeto, cuanto más bien el sujeto que conoce. Esta teoría se denomina idealismo. En el sentido moderno, esto es el idealismo. Se pone el énfasis en el sujeto que conoce y determina, condiciona la realidad conocida. En este sentido, Kant puede decir que introduce una revolución copernicana en el campo de los estudios filosóficos. En efecto, Copérnico explicó los movimientos celestes suponiendo una hipótesis diametralmente opuesta a la que se aceptaba en su época. La teoría geocéntrica, estamos hablando de geocentrismo, ¿no? La Tierra ocupa el centro del universo, eso dice el geocentrismo. La teoría geocéntrica entonces vigente sostenía que la Tierra estaba en el centro del universo y que el Sol y los demás cuerpos celestes giraban alrededor de ella. Pero ocurría que los cálculos que debían hacer los astrónomos eran cálculos extremadamente complicados. Y Copérnico simplificó la cuestión al observar que si se supone que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, entonces los movimientos celestes y los cálculos respectivos resultan considerablemente más sencillos. Kant, entonces, similarmente a Copérnico, realiza esa revolución porque enfoca la cuestión del conocimiento al revés de cómo se la enfocaba hasta ese momento. Es decir, poniendo el eje en el sujeto y no en el objeto de conocimiento. Y acá, esto es una cita del propio Kant, que hace Carpio. En la introducción de la Crítica de la Razón Pura dice: no hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza, cronológicamente comienza con la experiencia. Pues por dónde iba a despertarse la facultad de conocer para su ejercicio, como no fuera por medio de objetos que hieren nuestros sentidos, y ora provocan por sí mismos representaciones, ora ponen en movimiento nuestra capacidad intelectual para compararlos, enlazarlos o separarlos, y elaborar así con la materia bruta de las impresiones sensibles un conocimiento de los objetos llamado experiencia. Según el tiempo, pues, ningún conocimiento precede en nosotros a la experiencia y todo conocimiento comienza temporalmente con ella. Pero eso no significa negar el fundamento a priori, independiente de la experiencia, aportado ya siempre por las estructuras cognoscitivas puras del sujeto. Por lo tanto, la experiencia es solo el comienzo en el tiempo, pero no el fundamento del conocimiento. ¿Se entiende esto, no? Él viene diciendo, lo que venimos machacando desde hace un ratito, el conocimiento tiene dos fundamentos. Sobre todo lo que aporta el sujeto, por un lado, y lo que aporta el objeto, por otro. Pero para que este dispositivo de dos elementos, de dos factores, se ponga en marcha, hace falta que se den los dos. Y los dos se dan en la experiencia. Entonces, el proceso de conocimiento se pone en marcha con la experiencia, pero eso no quiere decir que el fundamento del conocimiento sea solo la experiencia, como dice el empirismo, sino que está el fundamento en el sujeto, en las estructuras a priori del sujeto, y en lo que viene dado por la experiencia a través de las impresiones sensibles. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿O lo explico de nuevo? Hay un comienzo en el tiempo y un fundamento del conocimiento. Él va a decir, viene diciendo, ¿no? Venimos diciendo, lo repito, hay un riesgo de aburrir a los que ya lo entendieron. Para Kant, que supera el realismo o el objetivismo, es decir, la concepción del conocimiento como mero reflejo de las cosas, y que dice, no, acá hay un sujeto que activamente moldea las cosas, le da su forma, a partir de sus estructuras a priori, de conocimiento. El conocimiento entonces, el conocimiento empírico, que es el conocimiento de las ciencias que se vienen desarrollando rápidamente ya desde el siglo XVIII, que es su siglo, y sobre todo van a dispararse en el siglo XIX. Las grandes revoluciones científicas están
poco entre los dos siglos. Ese es el conocimiento que le interesa a Kant, ese conocimiento empírico propio de la física, sobre todo, que está permitiendo grandes avances tecnológicos y demás. Bueno, ese conocimiento está fundamentado en lo que nos viene dado por la experiencia, las impresiones sensibles, y en lo que aporta nuestro aparato de conocimiento, nuestras formas a priori del sujeto cognoscente. Entonces, esos son los dos fundamentos del conocimiento. Pero, claro, no vamos a negar que en el tiempo, lo primero que conocemos lo conocemos a partir de la experiencia. Porque nuestro aparato de conocimiento se pone en marcha a partir de la experiencia. Hacen falta los dos factores, experiencia sensible y sujeto cognoscente. Bueno, pero el hecho de que el aparato se ponga en marcha a partir de la experiencia sensible, pensemos en un niño, en las primeras experiencias sensibles de un niño que va conociendo muy de a poco, aprendiendo a diferenciar su cuerpo del espacio circundante, etcétera, etcétera. Todo eso es así, pero que ese comienzo, mediante la experiencia, se dé en términos de tiempo, no significa que el conocimiento sensible no se fundamente en estos dos factores. La experiencia y lo que aporta el sujeto. Entonces, si separemos el comienzo en el tiempo del fundamento del conocimiento. La experiencia es solo el comienzo, pero no el único fundamento de la experiencia. Podríamos poner único ahí para entender mejor. Es el comienzo, pero no el único fundamento del conocimiento. Bueno, ya quedan poquitas, creo. Acá se aclara un poco lo ya dicho. Las impresiones son la ocasión, el estímulo, para que la facultad de conocer se ponga en actividad. Pero esta, la facultad de conocer, no se limita a recibir las impresiones sensibles, sino que aporta un conjunto de formas a priori con las que el sujeto moldea el objeto. Por tanto, el conocimiento, aunque comience cronológicamente con la experiencia, no se origina, no proviene en su totalidad de la experiencia, sino que ésta proporciona solamente la materia, las formas, en cambio, provienen del sujeto. Si esto es así, nuestro análisis tendrá que aplicarse a distinguir dos componentes de la experiencia. El elemento a posteriori, proveniente de la experiencia, la materia, como mera multiplicidad de datos empíricos, sensibles, y el elemento a priori, la forma, o mejor, las formas, como condiciones de la posibilidad de la experiencia. Esa es una expresión kantiana con mucha escuela también, con mucha historia después. Condiciones de posibilidad de la experiencia. Las formas del sujeto, como se aplican a todo conocimiento posible, a todo conocimiento sensible posible, son las condiciones de posibilidad de todo conocimiento empírico. Esas formas del sujeto le trazan el horizonte de lo que es posible o no conocer en la realidad empírica. Entonces, lo a priori, lo puro del conocimiento, lo independiente de la experiencia, es también condición de posibilidad de la experiencia, en el sentido en que le pone los marcos, los moldes, en los que nosotros vamos a poder conocer algo real. Vamos a la que sigue y después... Bueno, acá estamos terminando ya. La estructura del libro, de la crítica de la razón pura. Primero una cita de Carpio. Esas formas que el sujeto impone a los datos sensibles para convertirlos en objetos son varias, y para estudiarlas conviene hacerse una especie de esquema o mapa del libro que se está examinando, La crítica de la razón pura, que tiene dos prefacios correspondientes a las dos ediciones, una introducción y después dos grandes partes. Una es la estética trascendental y otra la lógica trascendental. La primera parte, la estética trascendental, no tiene nada que ver con la estética en el sentido corriente, que nosotros entendemos por estética, que designa, bueno, la belleza o la filosofía de la belleza o la filosofía del arte. Kant emplea la palabra en su sentido etimológico, es decir, el origen de las palabras en griego, en el que estesis significa sensación o percepción. Entonces la estética será el estudio de la sensibilidad, pero de la sensibilidad trascendental.
¿Qué quiere decir trascendental? Llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa en general no tanto de objetos como de nuestro modo de conocerlos, dice Kant, en cuanto el modo de conocerlos nuestro, debe ser posible a priori, es decir, independientemente de la experiencia. Trascendental, por tanto, significa todo lo referente a las condiciones a priori que hacen posible el conocimiento de los entes, el conocimiento óntico, o con otras palabras, lo referente a las condiciones de posibilidad de los objetos de la experiencia, que son los únicos, según Kant, que podemos realmente conocer como objetos reales. Los objetos de la matemática no son reales, son entes de razón. Por tanto, la estética trascendental se ocupará del estudio de las condiciones de posibilidad de la sensibilidad, o sea, de las formas a priori de la sensibilidad, es decir, de las intuiciones puras, que son, como dijimos, el espacio y el tiempo. La segunda parte ya no es la estética trascendental, es la lógica trascendental. Por ser lógica se ocupará del pensar, del pensamiento, y por ser trascendental se encargará de las condiciones de posibilidad del pensar, se encarará con las condiciones de posibilidad del pensar, con el pensar a priori, es decir, los conceptos puros del entendimiento, que va a llamar Kant categorías, y de la razón, en sentido estricto, que Kant le va a llamar ideas. Moldes del pensamiento que no obtenemos de la experiencia, sino que los aplicamos nosotros a la experiencia según Kant. Vamos creo que es la última, sí, son las dos últimas estas. Entonces, fíjense, cómo clasifica las representaciones. ¿Qué serían representaciones? Cualquier contenido de la conciencia, cualquier célula básica del conocimiento. Las representaciones en general se dividen en intuiciones y conceptos. Las intuiciones serían conocimiento directo o inmediato, que Kant lo asocia a lo sensible, al conocimiento de lo sensible. Es el único conocimiento directo o inmediato, el de la sensibilidad. Mientras que los conceptos son conocimientos indirectos o mediatos, lo contrario a inmediato, mediado, porque se refiere a lo que es universal o común a diferentes objetos. Entonces, por un lado tenemos esta primera división entre intuiciones y conceptos. Las intuiciones, a su vez, se subdividen en las intuiciones puras, el espacio y el tiempo, que acabamos de mencionar, y las intuiciones empíricas, que serían todas las otras sensaciones que no provienen de nosotros. Los colores, los olores, los sonidos, todo eso no pertenece a la estructura de conocimiento nuestra. Eso proviene de afuera, pero recibe la forma del tiempo y del espacio, está conformado a las intuiciones puras. Bueno, lo mismo pasa, similar, con los conceptos. Tenemos conceptos puros, que son las categorías del entendimiento y las ideas de la razón, que ya vamos a ver la clase que viene de qué se trata, tiene que ver con Aristóteles, y los conceptos empíricos, que son cualquier concepto creado a partir de la experiencia, como por ejemplo el concepto de silla, el concepto de virome, el concepto de cabello, no es un concepto puro del entendimiento, es un concepto creado a partir de la experiencia, un universal creado a partir de los datos de la experiencia. Bueno, vamos a la última. Creo que, sí, bueno, bastante bien. Las dos partes de la crítica de la razón pura, entonces, serían la estética trascendental. Por ser estética trascendental se ocupa, por ser estética se ocupa de las intuiciones, y por ser trascendental se ocupa de las intuiciones puras, a priori, es decir, del espacio y del tiempo. Se va a ocupar Kant de demostrar, según él, que el espacio y el tiempo no están dados, sino que son parte de la estructura de conocimiento del sujeto. Y la lógica trascendental, la segunda y última parte, se subdivide en la analítica trascendental, que se ocupa del entendimiento en sentido estricto, y la dialéctica trascendental, que se dedica a lo que Kant llama en sentido estricto razón. Bueno, y a su vez tienen subdivisiones, está la analítica de los conceptos y la analítica de los principios,
y en el caso de la dialéctica trascendental tenemos los paralogismos de la razón pura, las antinomias. Bueno, a ver, un último detalle, no quiero llenarles más la cabeza por hoy. La dialéctica trascendental, la razón para Kant es, la razón es siempre la que se ocupa de la metafísica. Y por lo tanto, a diferencia del entendimiento, se ocupa de cosas indemostrables. Las grandes ideas de la razón son las ideas de alma, las ideas de mundo y la idea de razón y la idea de Dios. Ninguna de esas ideas es comprobable. La idea de alma, como algo unitario que sea el soporte de todas nuestras vivencias, no es perceptible. Nosotros tenemos nuestras corrientes de vivencias, de pensamientos, de sensaciones, pero no hay nada así como un alma que se pueda experimentar. Con el mundo pasa, bueno, algo similar. Nunca tenemos una captación de la totalidad del universo, de la totalidad de lo que es. Siempre captamos partes, fragmentos. Entonces la idea de mundo como totalidad es algo que tampoco se puede conocer. Y la idea de Dios, otro tanto. Bueno, dejamos acá entonces un ratito antes para poder eventualmente dejar espacio para alguna pregunta, y si no quieren hacer preguntas ya cerramos. Les iba a decir que recordar que mañana tenemos consultas, si quieren estrenar el horario nuevo a las 2:30 de la tarde, antes de venir a la clase de las 4. Yo vengo y espero un rato, si no viene nadie me voy. Vengo a las 2:30. ¿Quedaron muy apabullados con Kant? ¿Les trastornó mucho la cabeza o más o menos se entiende esto de el sujeto activo a la hora del conocimiento? Me callo ya. Quedan 3 minutos. ¿Nadie va a quejarse ni siquiera? ¿A gritar? Bueno, una cosa importante para aclarar. La clase que viene seguimos con Kant, pero lo más importante lo vimos hoy. Es decir, todo lo que veamos la clase que viene va a ser tratar de entender un poco más en profundidad lo que está diciendo, pero nada de lo que queda del capítulo de Kant, hasta llegar a la ética por lo menos, porque la clase que viene toca la ética también. Entre lo que vimos hoy y la ética, no se esfuercen en memorizar cuáles son las categorías del entendimiento puro, cuáles son los principios del entendimiento, cuáles son las antinomias de la razón pura. Todo eso son cosas que vamos a ver para que ustedes tengan una idea más clara de qué es esto que está diciendo Kant, pero no porque quiera que lo memoricen y lo aprendan en detalle. Es pesado, es denso, pero léanlo más por arriba. Céntrense en esto que vimos hoy, en lo que hace la crítica de la razón pura. Bueno, con esto ya me callo definitivamente.